Bueno, vamos a retomar esta semana el tema de fonética y fonología. Acá les presento el cuadro fonológico del español según el alfabeto fonético internacional. ¿Sí? Como vimos la vez pasada, tenemos modos de articulación, ¿sí? Oclusivas, fricativas, africadas, nasales, laterales y vibrantes. Oclusivas significa que el tracto vocal, el sistema fonatorio, se cierra en algún momento y en algún punto. El punto de articulación puede ser los labios, la punta de la lengua y los alvéolos de los dientes, la punta de la lengua y la parte inferior de los dientes, no la parte interior, sino la parte inferior, el dorso de la lengua, no la punta, y los alvéolos de los dientes, el dorso de la lengua y el paladar, y el postdorso de la lengua y el velo del paladar. Estos serían los puntos de articulación. Las oclusivas corresponden, según vimos, a un cierre. Las fricativas a un estrechamiento. ¿Dónde ocurre ese estrechamiento? Bueno, según el punto de articulación, ¿no es cierto? Las africadas son una combinación de las oclusivas y las fricativas. Se produce un cierre y una apertura no intempestiva, sino lenta, que produce como una especie de fricción. Por eso es africada. Bueno, en español igual tenemos una sola que es el primer sonido consonántico de chancho, ¿sí? Y por supuesto el tercer sonido consonántico de chancho. Las nasales se producen con, por supuesto, una oclusión, pero el aire sale por la nariz. En lugar de salir por la boca, que está cerrada, sale por la nariz. Es el caso de la M, ¿sí? De la N y de la ñ. El español es una de las pocas lenguas que tiene este fonema, podríamos decir, independiente, ¿sí? Porque el francés también lo tiene, bueno, el italiano. Nosotros cuando decimos cagnoli, lo que no tienen es la letra o el grafema. Así se llama en lingüística a la entidad gráfica que representa una unidad caligráfica, como las letras. Bueno, después tenemos las laterales. En español tenemos dos, que son la L de Luis y la L. En el Río de la Plata no se usa. La L es la letra lambda, ¿sí? De los griegos. Y se pronuncia, por ejemplo, el primer sonido consonántico de lluvia. La vibrante simple es, por ejemplo, la vibrante de pero, ¿sí? Va especialmente en posición interna de la palabra, en posición de sílaba interna. En posición inicial o final se utiliza, o después de nasal, se utiliza la vibrante múltiple. Por ejemplo, roedor, Enrique. Bueno, en el caso de Ambrosio sería una vibrante simple, ¿no? Bueno, me quedo por esta, dijimos, ¿no? La fricada sonora, perdón, la fricativa sonora es palatal, como la de chancho, pero es la de pollo, ¿sí? En español se utiliza en algunos sintagmas, en algunos términos. Bueno,
La P y la B son oclusivas y labiales, pero una es sorda y otra es sonora. La F es labial, pero es sorda, ¿sí? Y la M es labial como la P y la B, pero es nasal. Bueno, no tiene demasiado secreto esto, es nada más que aprenderse la tabla. Hay páginas de internet donde se explica incluso dónde está producido el sonido según las variantes rioplatenses, que son las nuestras, o las variantes caribeñas o las variantes peninsulares. Bueno, lo importante de la parte de fonética y fonología es entender el mecanismo por el cual se produce un cambio lingüístico. La explicación es realmente muy sencilla, pero para entenderla necesitamos conocer cómo era en un momento para poder explicarnos por qué cambió a la forma actual. Bueno, el primer tipo de cambio, que es el que vamos a ver hoy, es el fonológico, de los cuales tenemos varios tipos. Por ejemplo, el cambio de inventario. ¿Qué significa cambio de inventario? Significa simplemente que un fonema cambia por otro, ¿sí? Es el caso de... En el español medieval se decía caballo y finalmente quedó en el actual caballo, ¿sí? Esto es lo que se llama una fusión de fonemas como cambio de inventario. Es decir, dos fonemas que tenían el lateral y el vocal, ¿sí? La L y la I, se hicieron lio. Y por eso decimos, o en español dicen caballo. También hay una escisión, es decir, cuando de un fonema tenemos dos, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, del latín vulgar surgen dos vocales, según la posición en la palabra. La E, que puede ser cerrada o más abierta. La E nuestra es la más cerrada, la E, que ahora les voy a hacer una demostración, es más abierta. Por ejemplo, si yo digo perro, como está en posición de sílaba consonante vocal, la E, digamos, es la normal. Pero si yo tengo la posición de la vocal entre dos consonantes como verde, lo hago un poco exagerado, verde, se nota que es un poquito más abierta, verde, ¿sí? Lo mismo que la O, no es lo mismo, por ejemplo, gozar que gordo, ¿sí? No nos sale mucho porque esto es más típico del habla peninsular. Bueno, hemos visto entonces el cambio fonológico que hemos descrito como cambio de inventario. Después tenemos el cambio que se llama préstamo. Es cuando un dialecto, ¿sí? O un sociolecto presta un sonido a otro sociolecto, es decir, a otras costumbres, a otros hábitos lingüísticos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros decimos shampoo, pero en un momento dado, en el español bonaerense no existía ese sonido que acabábamos de marcar como palatal, fricativo, sonoro. ¿Sí? Entonces, se tomó en préstamo de otro dialecto. ¿Por qué? Porque era una palabra inglesa. En Venezuela no dicen short por el pantalón, sino dicen chor. ¿Por qué? Porque para ellos ese préstamo no existió. Ellos lo convirtieron a ese fonema, digamos, de carácter fricativo en africado. Bueno, después tenemos un cambio de componentes o rasgos. En este caso no aparecen ni desaparecen los fonemas, pero sí cambia el rasgo. Por ejemplo, si era palatal, podía hacerse velar. Es decir, en lugar de hacerse con el dorso de la lengua sobre el paladar, se hace con el postdorso de la lengua sobre el velo, el punto de articulación.
Y ahí también, esto es lo que se llama un cambio de componentes o rasgos. Por ejemplo, los sistemas vocálicos latinos, cuando pasa a las lenguas romances, a nuestras lenguas, cambia la cantidad, ¿sí? Es decir, la duración de la vocal. En latín se cree, porque no hay grabaciones, se cree que había vocales largas y vocales cortas. Las vocales largas, eh, obviamente, nosotros no tenemos esa distinción fonológica entre vocales largas y vocales cortas. Pero sí, como vamos a ver después, se modificó ese rasgo de duración por el rasgo de punto o de localización del estrechamiento para la vocal. Entonces, en algunos casos, si era larga, se abría un punto, y si era breve, se mantenía. Y también dependía, esto lo vamos a ver dentro de un ratito, si es átona la sílaba, es decir, si tenía acento, o si era, perdón, si era átona no tenía acento. Bueno, y si era tónica, sí lo tenía. Bueno, tónica y breve daba como resultado, o dio como resultado, un tipo de cambio. Átona y larga dio otro. Y así lo vamos a ver dentro de un ratito. Y después está el cambio de distribución, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, desaparece o se agrega un sonido en un segmento o en un sintagma porque es demasiado inaudible, y entonces la gente no lo oye y lo hace o bien desaparecer, ¿sí? O bien lo transforma por otro más audible. Bueno, junto con o dentro de los cambios gramaticales tenemos los cambios morfosintácticos. Fíjense que la palabra en latín era dei, la palabra que para nosotros hoy es día. ¿Cómo explicamos este fenómeno? Bueno, la pérdida de la declinación latina y su reemplazo por giros con preposiciones. Del día, del día, del day, del day, del día. Afecta a la estructura interna de la lengua. En la actualidad, reemplazos de tiempos verbales por giros como ir más infinitivo en lugar de futuro. Por ejemplo, se usa poco el futuro. No decimos mañana compraré caramelo. Decimos mañana voy a comprar, ¿sí? Verbo ir más infinitivo. Esto explica justamente los cambios que han sufrido las declinaciones latinas. Y otro cambio gramatical es el cambio lexical, que consiste en la incorporación o la pérdida de lexemas, es decir, de palabras. Bueno, fíjense que en 1582 se decía, a propósito de Tucumán, es tierra muy abundante de papas, quimera, maíz y frisoles. Zapallos, esta que está acá, no sé si se llega a ver, es una C con cedilla, una C con cedilla, así. Trigo y cebada. Fíjense que cebada también está con esta C, ¿no es cierto? Y todas legumbres, algarroba y chañas, y tiene la puna cerca donde tienen gran suma de caza, guanaco, vicuñas y torugas, en vez de tortugas. Bueno, hemos visto entonces el cambio fonológico, el gramatical, y ahora vamos a ver el morfofonológico. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos dos tipos, el de representación y el de alternancia. Cualquier cambio en una parte cualquiera del sistema fonológico supone también un cambio en todos los morfemas. Por ejemplo, árbore, ¿sí? Generó árbol, y padastro generó padrasto, ¿sí? Fíjense cómo la TR, este grupo consonántico, ¿sí? Se altera y la R pasa
eh, a la otra oclusiva, que es la sonora. Alternancia. Cambia la pronunciación de un morfema. Por ejemplo, en el siglo XVI y XVII se eliminaron muchas de las vacilaciones en la realización fonológica del español peninsular. Por ejemplo, en verbos como estar, que se decía estove, y quedó la forma final estuve. Trecho, de traer, quedó traído. Ustedes conocen la expresión vino maltrecho. En realidad es un arcaísmo porque pronunciamos como se pronunciaba hace siglos. Hoy no decimos he trecho, sino he traído. Sin embargo decimos, pobre hombre, está maltrecho. Vimos entonces el cambio fonológico, el gramatical, el morfofonológico. Vamos a ver el cambio semántico. Se trata de una variación de significado. Por ejemplo, en nuestros días, algo que es un plomo, una clase, una película que es un plomo, en realidad queremos decir que es pesado. ¿Por qué? Porque el plomo tiene un peso específico muy alto y por eso un poco plomo pesa mucho. Ración como alimento o como parte que le toca de herencia a cada uno, ¿no es cierto? La ración. Que en realidad, ¿de dónde viene? De razón. ¿Y razón qué significa? Ratio, que significa división. ¿Sí? Bueno. Según las regiones también puede variar el significado. Por ejemplo, nosotros para decir chaqueta decimos saco. Y los españoles dicen saco para referirse a la bolsa. Entonces el saco para nosotros sería un abrigo, pero para los españoles sería una bolsa. Y a su vez, ¿cómo dicen saco para referirse al abrigo? Chaqueta. Bueno, y el último que vamos a ver es el cambio fonético. Se produce en el punto de articulación de un fonema, es gradual y constante en la lengua. Por ejemplo, nosotros escribimos mosca, pero nadie dice mosca. Esta S no es la misma S que, por ejemplo, la de salame. No decimos mosca. Ni siquiera estamos acostumbrados. Nos chocaría si alguien lo dijera. Muy bien. Hemos visto los tipos de cambios que son, bueno, de atrás para adelante. Fonético, semántico, morfosintáctico o morfofonológico, gramatical y fonológico. Ahora vamos a ver los mecanismos de cambio. Es decir, no dónde se afectan, en qué nivel de la descripción de la lengua se afectan, sino cómo llegan a producirse. Bueno, como hay en todas partes, hay mecanismos importantes y mecanismos menos importantes. A los más importantes los vamos a llamar mayores y a los menos importantes los vamos a llamar menores. Los mecanismos mayores implican cambio de sonido, préstamo y analogía. Préstamo es cuando tomamos por imitación o por influencia hábitos lingüísticos de otra comunidad de habla, de otra comunidad lingüística. Tenemos entonces cambios de sonido que se produce muy paulatinamente. Por ejemplo, en latín, esta M de mensam, mensam quiere decir mesa, ¿no? Bueno, ya no se da en la posición final. ¿Por qué? Por lo que yo les explicaba recién. Es poco audible, entonces desaparecen las consonantes. En nuestra comunidad de lengua romance española. A lo mejor en alemán o en otras lenguas eslavas, como por ejemplo el checo, etc., las consonantes sí son, sí se mantienen, digamos. No es que se respetan o no, sino simplemente se mantienen. Bueno,
Hay una diferencia de cantidad del nominativo. El nominativo es un caso y el ablativo es otro. Una palabra como un sustantivo, por ejemplo, está en nominativo cuando funciona como sujeto y está en ablativo, ¿sí?, cuando funciona como complemento circunstancial. Puede ser de modo, de causa, de tiempo, etc. Entonces, la palabra se escribe igual, pero tienen diferente cantidad. En un caso es larga y en otro caso es breve. Para nuestro oído, esa diferencia no funciona porque no estamos acostumbrados. No oímos todo lo que se produce, no prestamos atención a todo lo que oímos. Hacemos una selección y nosotros nos hemos habituado a seleccionar el habla que escuchamos, solo aquellos rasgos que son relevantes. Y para nosotros la cantidad de la vocal no es relevante, suena extraña, ¿sí? Ahora, si yo cambio el acento, en lugar de decir extraña, digo extraña, ¿sí? No me entienden, ¿no es cierto? Bueno, se pueden imaginar lo que quiero decir. Pero, ¿qué es lo que en realidad percibimos? Que una vocal que relativamente tendría que ser más corta que la otra, por ejemplo, en extraña, la E tendría que ser más breve que la primera y mucho más breve que la tercera. Si yo alargo la tercera A y entonces en lugar de extraña digo extrañá, percibimos como que el acento se ha desplazado. No percibimos la cantidad. Se han hecho estudios de medición, etcétera, y hay 3 rasgos que influyen en la percepción del acento. Cualquiera de los 3 es importante. Uno puede ser la duración, otro puede ser la intensidad y otro puede ser la frecuencia. Se supone que no se supone, se ha estudiado. Los hablantes entendemos que una sílaba acentuada es ligeramente más alta en relación, más alta, es decir, más aguda de lo normal. Por ejemplo, ladrillo, o vamos a tomar un ejemplo mejor. Íntimo o intimo, las diferencias entre las dos A consisten precisamente en un problema de altura. Íntimo, intimo. La altura quiere decir que es más aguda o menos aguda. Vamos a los mecanismos de cambio llamados préstamos. Obviamente, ¿por qué se produce un préstamo? Porque hay contacto entre las lenguas, no es algo tan difícil. Hay 3 tipos de préstamo: el sustrato, el superestrato y el astrato. Vamos a suponer que hay una lengua conquistada, ¿sí?, y una lengua de conquista. Entonces, la lengua conquistada influye en la lengua conquistada, ese es el sustrato. Probablemente no influye en los hablantes originarios de la lengua conquistada, pero sí en los hablantes de la lengua que, por ejemplo, en el español hay muchas palabras, en el español del Río de la Plata hay muchas palabras que se pronuncian según la costumbre lingüística, por ejemplo, del guaraní o, por ejemplo, del quichua. Entonces, la lengua conquistada influye sobre la lengua de conquista. Ese es el sustrato. El superestrato es la lengua de dominio, influye sobre las lenguas dominadas. Entonces, los guaraníes, o los aymaras, o los mapuches, etc., comenzaron o siguieron hablando su lengua, pero ya con la influencia de sonidos o de expresiones de carácter extranjero. Ese sería el préstamo por superestrato. Y finalmente tenemos el astrato, que es el influjo y combinación entre lenguas vecinas. Por ejemplo, el guaraní y el español actualmente, ¿sí?, donde el español no es una lengua oficial. Bueno, otro fenómeno de préstamo es el bilingüismo,
o el bidialectalismo. Las lenguas en contacto pueden tener funciones alternativas, una social y laboral, y la otra familiar. ¿Sí? Pasa mucho con el guaraní, o con el aymara o con el quichua. Las personas en su entorno barrial, doméstico, familiar, hablan la lengua de sus ancestros, pero han aprendido en la escuela y se les exige, por razones de vinculación en la calle y en el trabajo, que utilicen la lengua, digamos, oficial, que sería en este caso el español. En Argentina hubo casos de bilingüismo por contacto, es decir, en el mismo espacio físico, geográfico, barrial, vivían personas de distintas procedencias. Sirios que hablaban en árabe, turcos que hablaban en turco, bueno, eslavos que podían hablar en polaco, etcétera, en alemán, en italiano, con lo cual se produce un caso de multilingüismo o de bilingüismo. Especialmente los hijos de familias extranjeras aprenden el español y al mismo tiempo mantienen el habla de sus padres. Bueno, ¿cómo se incorporan los préstamos? Se incorporan a distintos niveles, ¿no? El nivel fonético se altera la pronunciación sin introducir un nuevo fonema. Por ejemplo, en el caso de la gente que aprende español, ¿sí? En Estados Unidos. Adaptan su sistema fonético al sistema fonético de la lengua que están aprendiendo. Es lo que se conoce como el acento extranjero. Gente que habla relativamente bien desde el punto de vista gramatical y léxico, gente que tiene un vocabulario muy amplio en la lengua extranjera, pero tiene una pronunciación muy deficiente, como los norteamericanos que hablan de esta manera. Bueno, esta imitación tiene que ver con eso, con la pronunciación del español afectada por el sustrato, en este caso no se trata de lengua de conquista ni nada de eso, sino por el sustrato del hablante de una lengua extranjera. Bueno, en el nivel fonológico, ¿cómo distingo si se trata de un préstamo fonético o fonológico? Fonético es simplemente la influencia de los sonidos, pero las palabras se siguen conformando de la misma manera, los plurales se siguen conformando de la misma manera, quiero decir, uno no dice paredes, sino que dice paredes, ¿sí? O sea, salvo algunas excepciones, la norma de las palabras terminadas en consonante agregan es en el plural. Por ejemplo, pared, paredes, usted, ustedes. ¿Sí? Estoy hablando de sustantivos, ¿no es cierto? O de pronombres. Baúl, baúles. ¿Sí? No digo baúls. Bueno, ese sería un cambio morfológico. Como ustedes ven, no hay cambio morfológico. Pero el norteamericano, vamos a suponer un francés, el francés está acostumbrado a que la A y la U, ¿sí? O la A y la I se pronuncian una E. Entonces no dicen Uruguay, dicen Uruguay o Paraguay, ¿sí? Porque ellos están acostumbrados a fusionar los grafemas AI como si fuera una E. Bueno, esto es a nivel fonético, pero a nivel fonológico sí es importante porque entonces ciertas alteraciones en el sonido también cambian significados de palabras. Puede ser que vos no entiendas que Paraguay sea Paraguay, pero no quiere decir otra cosa, quiere decir Paraguay. Ahora, por ejemplo, en el caso de vaso y bazo, bazo con Z, bueno, ahí sí es una alteración fonológica importante. Porque vaso con Z, bueno, es una parte del cuerpo, no sé, del estómago, la verdad que no sé, pero vaso con S, bueno, es el vaso en el que tomamos agua. Muy bien. Nivel gramatical. Acá es donde el préstamo se hace, digamos, más frecuente.
se debe ver el medio y grado de adaptación de estos préstamos en la lengua escrita y en la oral. Bueno, existen discrepancias respecto del grado de desestabilización de un idioma ante la presencia de préstamos en los sistemas gramaticales. De todas maneras, se acepta que cuanto más sea la función, es decir, cuanto más importante sea la función en cuanto al uso de un morfema, menos posibilidades hay de sufrir interferencia. ¿Por qué? Porque se escucha más. Es el caso del plural, ¿sí? En cambio, los morfemas irregulares en la declinación de los verbos son un problema, porque no lo saben ni los propios hablantes. Hay gente que no dice yo juego, dice yo jugo, etc. O yo sabo. ¿Por qué? Porque los morfemas están funcionando de modo irregular. Los que más sufren interferencias son los términos que tienen carga afectiva. Por ejemplo, los diminutivos, los insultos, el léxico familiar, el habla aniñada, baby, bambino, nenito, nenino, nona, nono, sufren interferencias porque precisamente no se utilizan en condiciones formales, se utilizan en condiciones familiares, donde el habla es mucho más libre, menos... no hablamos de la misma manera en la calle o públicamente que en el ámbito íntimo de la familia. Bueno, el morfema puede ser equivalente por la forma. Por ejemplo, el bahiense pero, puesto al final de la oración, es como esa semejanza del italiano. Los italianos, en lugar de decir sin embargo, dicen pero, ¿sí? Y en el bahiense se ha registrado el dialecto no del Río de la Plata, sino de Bahía Blanca, se registró estoy casada, pero a semejanza del italiano, ¿sí? Aquí se usa como refuerzo de la frase por la función. En este caso se trata de modismos lingüísticos como bajo la dirección de tal persona, este trabajo se hizo con la dirección, no bajo la dirección, ¿sí? Hay gente que dice bajo todo punto de vista, no es bajo punto, se dice desde, pero bueno, el morfema en este caso es equivalente por la forma, no por, no es equivalente por la función, porque la función es otra. Se usa mucho en español del Río de la Plata, de Argentina, dice, capaz que vos lo sabés. Ese capaz, en realidad, es una palabra que no tiene nada que ver, tendría que decirse quizás vos lo sabés. Pero nos hemos acostumbrado a hablar de esta forma y ese es el habla de nuestra tierra. Un profesor de lengua lo que tiene que saber es cuál es la forma aceptada y cuál es la forma, podríamos decir, popular. En este caso, la forma aceptada es quizás, no capaz. Bueno, y por último tenemos el abandono de distinciones obligatorias de la lengua, por influjo de otras que no lo contemplan en su sistema. Por ejemplo, en Texas, hablantes del alemán por influencia del inglés, que no tiene casos, eliminan ciertos casos, en lugar de 4 solo tienen 3. Es decir, no distinguen entre dativo, acusativo y nominativo. Es como en algunas provincias del norte no se usa el pretérito simple. No dicen comí, dicen he comido, no dicen vi, dicen he visto. Y es como que ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Bueno, por costumbre. Es decir, para el español, una cosa es comí y otra cosa es he comido. La forma compuesta significa que ya terminaste. Y la forma simple significa que todavía puede ser que no hayas terminado, ¿sí? Esa distinción a nosotros no nos suena. ¿Por qué? Porque se ha perdido, como en la zona fronteriza de México, los verbos ingleses adoptan la conjugación española. Entonces, para checking dicen checar, para parking dicen aparcar, y otras que ahora no me acuerdo. Introducción en el español de sustantivos indiferenciados genéricamente.
Por ejemplo, en inglés no existe la diferencia entre el y la. Por eso es que hay gente que dice la cassette, el cassette, o el speaker o la speaker, que sería el locutor. Bueno, con esto terminamos y dejamos para la próxima clase los préstamos lexicales de nivel semántico.